Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Situación revolucionaria y la revolución misma es un proceso objetivo. Vamos a poner el caso de la Guerra Civil Española. Allí la izquierda sufrió una derrota bastante profunda. Se instauró el gobierno fascista de Franco que duró desde 1939 hasta 1975. Durante los primeros 25 años siguió la crisis estructural. Pero no hubo situación revolucionaria porque las fuerzas populares habían sido aplastadas y gran parte de los cuadros de las organizaciones revolucionarias se fueron al exterior. Solo en los últimos 15 años de ese gobierno el capitalismo entró en un proceso de desarrollo, de modernización y salió de la crisis estructural. En Chile llegó a haber más de 80.000 chilenos miembros de las organizaciones de izquierda, pero en el exterior, no solo simples militantes, sino hasta cuadros, dirigentes. Entonces, después de la derrota de una revolución también puede haber crisis estructural sin situación revolucionaria. En el caso de El Salvador, después de la revolución de 1932 y de 1934, año en el cual se desvaneció la situación revolucionaria, ¿se resolvió la crisis estructural? No, no se resolvió. Por el contrario, el dictador Martínez tomó una serie de medidas para defender el modelo basado en la exportación del café. Y mantuvo ese modelo a pura fuerza, con todo y su crisis estructural. La situación revolucionaria se interrumpió después de 1934, y apareció de nuevo a partir de 1942 para culminar en 1944. A nivel centroamericano, por un lado, hay una crisis estructural, por otro, hay una situación revolucionaria. Las condiciones objetivas de la situación revolucionaria se dan de manera incompleta, en unos más y en otros menos, pero hay aceleración. Las vanguardias no tienen la capacidad de acelerarlas. Vamos a poner el ejemplo de varios países de Centroamérica. Aquí hay una crisis estructural que tiene más o menos las mismas características, hay una lucha en las clases dominantes. Por ejemplo, en Honduras los últimos años fueron de lucha. El año pasado se realizaron grandes movilizaciones pero el proceso no terminó de cuajar. Eso tiene que ver con dos problemas, en primer lugar con la vanguardia, que está dividida y no pone en práctica una línea revolucionaria para movilizar a las masas, y por otra parte, con la acción de los norteamericanos que han tomado a Honduras como base militar, un trampolín para actuar sobre toda Centroamérica. ¿Qué pasa en Guatemala? Hay descontento, se viene arrastrando una situación desde hace más de 20 años. En los años 60 las fuerzas revolucionarias sufrieron importantes derrotas. Se rehicieron pero, mientras tanto, el descontento de la gente sigue creciendo. Hace 2 años en la ciudad de Guatemala hubo una gota que desbordó el vaso, estalló un movimiento bastante grande a raíz del aumento del precio a los pasajes de los buses. Ninguna de las fuerzas revolucionarias estaba dirigiendo esa situación. Los compañeros tenían la concepción de que la vanguardia eran los indígenas, vinculados al movimiento indígena, sin hacer un esfuerzo con las masas de la ciudad. Es por eso que las cosas no logran desarrollarse. Hay elementos, hay factores objetivos que son incompletos y no entran en un proceso de aceleración, por un lado, por falta de una vanguardia que tenga una línea correcta, y por otro lado, por la acción del enemigo que en el caso de Guatemala durante bastante tiempo ha practicado la represión terrorista, sangrienta, la cual ha tenido éxito y ha logrado debilitar a fondo la lucha de masas. En el caso de Costa Rica, hay una crisis estructural muy profunda, la cual se expresa también en una crisis económica grande, es más avanzada que en otros países de Centroamérica. Ahora bien, en Costa Rica hay un sistema político democrático que han mantenido las clases dominantes, con el cual realizan un juego que hasta ahora les ha permitido absorber el descontento y manejarlo.
Eso también ha logrado influir en contra de las fuerzas revolucionarias. Estas han caído bajo la influencia del juego democrático y no tienen una línea para romperlo. Los movimientos populares en Costa Rica en determinado momento han llegado a expresiones de violencia. Hace algunos años en Punta Arenas se dieron grandes enfrentamientos, incluso armados, entre los huelguistas y las fuerzas represivas, pero lograron apaciguar a las organizaciones revolucionarias. Han levantado como bandera la defensa de la democracia. Esa es la consigna política más destacada de las fuerzas tradicionales de izquierda. Todas ellas se han dividido en los últimos 4 o 5 años porque hay una crisis estructural, una efervescencia y no le dan respuesta. Eso conduce a un descontento en las filas de los mismos partidos y a su división. No hay una situación revolucionaria propiamente tal en toda la dimensión de la palabra. Pero sobre la base de una crisis estructural profunda y regional que existe, hay una situación revolucionaria incompleta, dispareja en toda la región. En el caso de nuestro país, yo creo que sí. La situación revolucionaria se ha prolongado. En 1980 la única posibilidad del triunfo de la revolución era alrededor de una insurrección. Contábamos con algunas unidades militares que podían hacer acciones armadas, pero no teníamos un ejército para hacer una gran ofensiva militar. Por eso la posibilidad de hacer una revolución dependía de la insurrección principalmente. ¿Y qué pasó? La posibilidad de la insurrección en la capital y las ciudades principales se desvaneció, pero no desapareció la efervescencia de las masas en el resto del país. En caso contrario nosotros no podríamos haber consolidado la retaguardia. Recordemos que era un periodo de íntima relación de las masas con las fuerzas armadas del FMLN, incluso se movían con nosotros de un lado para otro. Tuvimos que ir reorganizando las relaciones con las masas en los frentes, hasta llegar a la actual situación en la cual nosotros tenemos una línea más afinada y compleja de la relación de las masas con nosotros. Todo el desarrollo del poder popular, que es un proceso de organización del movimiento de masas en los frentes que incluye las ciudades. Y el hecho de que las masas empiecen a relacionarse con el enemigo significa un avance que no se habría logrado si no hubiera existido una prolongación de la situación revolucionaria.